En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la estructura y relieve de la Tierra. Para ello entonces vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de relieve estamos hablando de aquellas irregularidades o altibajos y formas que tiene la corteza terrestre en la superficie. Entonces el relieve se puede apreciar tanto en los continentes como en el fondo de los océanos. Entonces, en cuanto a la historia de la Tierra, entonces se calcula que la Tierra tiene una antigüedad de 4.000 millones de años y el estudio de las diferentes eras geológicas se ha realizado a partir del estudio de las rocas y de los fósiles que contiene. Entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la Tierra ha pasado por un proceso de cambio, ¿sí?, muy complejo, que ha dado como resultado las diferentes geoformas que encontramos en la corteza terrestre. Entonces aquí vamos nosotros a identificar parte de esa estructura dinámica de la Tierra. Entonces vamos a encontrar que está aquí, vamos a encontrar la capa. Recuerden que nosotros en la clase anterior habíamos hablado sobre las capas de la Tierra y dentro de eso entonces habíamos hablado que estaba el núcleo, núcleo, manto, litósfera, que en este caso la litósfera es la capa sólida de la Tierra, hidrósfera, la capa líquida, y atmósfera, la capa gaseosa. Eso lo hablamos en la sesión anterior. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros identificar? Que esa estructura de la Tierra pues tiene una dinámica y nosotros debemos mirar cuál es esa dinámica y qué tipo de movimientos se comienzan a generar dentro de este tipo de capas. Entonces, en primer lugar, cada una de estas capitas tiene un espesor, ¿sí? Con kilómetros vamos a medir ese espesor. Entonces, por ejemplo, podemos comparar aquí la corteza continental, la superior. Entonces vamos a encontrar aquí la corteza oceánica. Quiero que esto lo miren bien. Corteza oceánica está aquí y esta sería la corteza continental. Corteza oceánica y esta sería la continental. Que si habláramos nosotros de la litósfera, tiene un espesor de ¿cuánto? De 20 a 40 kilómetros de espesor. Si comparamos, la litósfera es la que tiene menor espesor que el resto de las capas. Porque la atmósfera, entonces vamos a encontrarla ya con 640 kilómetros en el espacio. Aquí ya la hidrósfera y aquí la litósfera, que es donde empieza con 20 a 40 de espesor. El manto de 2.895 kilómetros de espesor. Aquí el manto, ya pasamos al núcleo con 2.200 kilómetros de espesor y el núcleo inferior entonces de 1.255 kilómetros de espesor. O sea que si miramos vamos a encontrar que la capa de menor espesor va a ser el de la litósfera. La litósfera es la que tiene menor espesor en comparación del resto de las capas.
Ahora, resulta que esos movimientos y en esa evolución e historia del inicio de la vida terrestre, pues vamos a encontrar las eras geológicas. Entonces, las eras geológicas son periodos de tiempo muy largos en los que se formaron algunas de las características de la Tierra. Entonces, aquí tenemos, se sabe que el sistema solar apareció hace aproximadamente 4.600 millones de años. Es decir, que el Sol y los planetas que giran a su alrededor se formaron desde esa época y se colocaron en la posición que hoy ocupan en el universo. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar o a identificar en las eras geológicas es cómo a lo largo, ¿sí?, del tiempo de esas eras fue cambiando la composición interna y externa de nuestro planeta. Y vamos a identificar ahí que se necesitaron millones de años para que nuestro planeta evolucionara y se convirtiera en el planeta que hoy conocemos. O sea que como tal en la historia terrestre pues se pueden distinguir estas eras geológicas y pues cada una de las cuales está compuesta también por periodos de tiempos cortos. Entonces, iniciando, vamos a encontrar la arcaica, donde apareció la Tierra y la vida unicelular, pero que hace parte de la precámbrica, donde surgieron las algas y las primeras bacterias. Entonces, en esta era precámbrica vamos a encontrar que hay una división y se inició más o menos hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra se solidificó, se endureció. En este periodo se formaron rocas y aparecieron las primeras formas de vida bacteriana, que es lo que estamos visualizando nosotros ahí en la imagen. Es importante resaltar que en esta era precámbrica se formó, se dio forma a la atmósfera, a la hidrosfera, a la litosfera y comienza la vida. O sea que lo que nosotros acabamos de ver anteriormente, recordando las capas de la Tierra, eso entonces lo vamos a encontrar en la era precámbrica. Entonces ahí encontramos las diferentes formas de vida que van a dar inicio con esta era. Luego entonces vamos a encontrar la era primaria o paleozoica. Entonces ahí donde aparecieron los primeros peces, las primeras plantas terrestres y surgieron los anfibios, los reptiles y los grandes bosques. ¿Qué pasó entonces ahí? Pues que esta comenzó también aproximadamente como 570 millones de años y en esta época se fueron formando, ¿sí?, los continentes y aparecen animales con exoesqueletos, que es lo que ustedes están viendo en la imagen, que evolucionaron en los mares convirtiéndose en peces y moluscos y comenzaron a abundar sobre tierra los helechos. Entonces también en esta era paleozoica van a surgir las primeras plantas terrestres, para que también lo tengamos en cuenta. Y si ya hay inicios de estas plantas, pues también vamos a ver que el oxígeno va a ser parte vital de esta era. Luego, entonces vamos a encontrar una era que es muy conocida por muchos quizás de ustedes, y es la era secundaria o mesozoica, donde aparecieron los dinosaurios y donde va a comenzar a surgir algo muy importante, y es la división de la Pangea, y también aparecieron los mamíferos. Entonces al final nosotros vamos a encontrar los cambios del relieve, que ese es nuestro tema, ¿cierto? Esos diferentes tipos de relieve que se van a comenzar a generar durante
estas eras geológicas y es necesario tenerlas en cuenta porque van a darse en diferentes dinámicas dentro de esos procesos que se van a dar en las geoformas. Entonces, esta era mesozoica inició hace aproximadamente 250 millones de años. En este caso, sí, el clima ya se inicia de una manera más cálida y esto hace que se favorezca la aparición de nuevas especies. Y ahí es cuando aparecen, por ejemplo, los reptiles gigantes, las aves y también algunos mamíferos. Entonces, dentro de esta era mesozoica también apareció algo, y es que al final se produjo una catástrofe. Se cree que fueron meteoritos los que provocaron unos cambios al planeta y causaron la extinción a los dinosaurios. Luego de esto, entonces nosotros ahí vamos a ver algunas imágenes que relatan, ¿sí? O que nos dan a entender lo que sucedió como por causa de la caída de los meteoritos a nuestro planeta. Ya en esta última, que va a ser la Cenozoica, también conocida igual como terciaria, entonces en esta Cenozoica, la cuaternaria, también entonces inicia más o menos en el 65 millones de años y su nombre significa nuevos animales, pues precisamente pues después de la extinción de los dinosaurios por causa de esa catástrofe. Entonces ahí ya aparece con el nombre que significa nuevos animales, la era cenozoica. Entonces ahí en ese momento la Tierra adquiere su forma moderna, la que conocemos. Aparecen los animales, las plantas, igual que también tenemos en el día de hoy conocimiento. Aquí entonces, después de nosotros mirar lo de las eras geológicas y en qué momento aparece la Pangea es esto, es cuando tenemos una sola masa sólida en nuestro planeta. A esto se le conoce como Pangea. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, vamos a mirar cómo estaba conformada durante la era mesozoica. Entonces vamos a encontrar la unión de los continentes. Antes no estaban así, se le llamaba Pangea, una sola masa sólida que encontramos nosotros. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta, porque eso lo vamos a estar de nuevo viendo más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que dentro de ese proceso de cambio, de transformación que se da por causa de esa catástrofe que se da y que extingue no solamente a los dinosaurios, sino que también cambia las formas del relieve, entonces va a generar diferentes cambios que son necesarios nosotros lo reconozcamos en el día de hoy. Entonces aparecen los plegamientos de la corteza terrestre que fueron dados en donde, en el Precámbrico. Aparece el escudo. Un escudo es una región continental constituida por rocas formadas en el Precámbrico que no han sido recubiertas por el mar. Los escudos están formados por las rocas más antiguas de la corteza terrestre y aquí hay un ejemplo, ¿sí?, de escudo. Recuerden que se les llama escudo, ¿por qué? Porque no han sido recubiertas por el mar. No han sido recubiertas por el mar, por eso se llama ¿qué? Escudos. Y este escudo hace parte del escudo canadiense.
este es un ejemplo de escudo. Otro cambio fueron los ocurridos en el terciario, que se forma al final de la era mesozoica, a finales del Cretácico tardío, por el movimiento de la convergencia de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Entonces los movimientos sísmicos y la actividad volcánica posteriores han tenido más importancia en la configuración del relieve que los agentes erosivos externos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento hubo diferentes movimientos, ¿sí? De esa masa, de esa Pangea, comenzó a darse movimientos y una separación de esa masa terrestre. Entonces va a dar origen a las placas y esas placas van a tener diferentes movimientos. Dentro de esos movimientos vamos nosotros luego a encontrar movimientos muy importantes que no solamente dan origen a esas placas, sino que a diferentes fenómenos naturales. Ahora, existen unos cambios en el relieve debido a esa transformación que se da en las eras geológicas. Dentro de esos cambios en el relieve vamos a encontrar el volcanismo. ¿Qué es eso? Es el conjunto de fenómenos y procesos relacionados con la emisión de magma a través de los volcanes. Entonces, un volcán es la abertura en la litosfera por la cual el magma alcanza la superficie. Entonces va a buscar, ¿sí?, la salida, la presión que tiene desde las capas internas, y en este caso se va a generar ese fenómeno del vulcanismo, la expulsión del magma, y así entonces se va a generar ese conjunto de fenómenos. Y también se va a dar la sismicidad. La sismicidad entonces es la entrada de la placa tectónica en la astenosfera, y la función con esta provoca tensiones y compresiones. Estas tensiones y compresiones, junto con el rozamiento entre dos placas, provocan los sismos. También se le llama así a la frecuencia con la que ocurren los sismos. ¿Por qué estamos hablando de vulcanismo? De todo lo que producen los volcanes. Porque estamos hablando de sismicidad, de todo lo que produce el movimiento de las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque son los que van a producir los cambios en el relieve, y nuestra temática es precisamente sobre las diferentes formas del relieve que vamos a iniciar. Entonces, para tener en cuenta, las eras geológicas, ¿sí?, dan paso no solamente a la aparición de la vida, ¿sí?, sino que también va a dar paso al cambio del relieve. Van a aparecer diferentes formas, van a aparecer diferentes geoformas, de acuerdo a ese tipo de cambio y transformación que se va dando en estas eras geológicas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Que a partir de estas eras geológicas se va a desarrollar los diferentes tipos de relieve que vamos a estar trabajando en la próxima sección.